Reciban todos y todas un cordial y afectuoso saludo del suscrito abogado y su docente universitario, Dani Chamorro. En la sesión del día de hoy vamos a hablar acerca de un tema de la mayor importancia en la seguridad social, como lo es la pensión de vejez en el régimen solidario de prima media con prestación definida. Bueno, como habíamos dicho en sesiones anteriores, la seguridad social es un servicio y un derecho que se encuentra consagrado en el artículo 48 de la Constitución Nacional. La seguridad social se conforma por el sistema de pensiones, el sistema de salud y el sistema de riesgos laborales, además de unos servicios sociales complementarios. En lo que tiene que ver con el sistema de pensiones, en Colombia, a partir de la Ley 100 de 1993, este sistema de pensiones se encuentra administrado por dos regímenes que coexisten pero que son excluyentes. Es decir, que una persona no puede estar afiliada a ambos regímenes, sino que debe escoger y decantarse por uno de ellos cuando se va a afiliar al sistema pensional. Estos regímenes son el régimen solidario de prima media con prestación definida, administrado por la entidad pública Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado por los fondos privados de pensiones. Hoy en día en Colombia, los fondos privados que más afiliados tienen son Porvenir, Colfondos y Scandia. Bueno, ambos regímenes pensionales, tanto el de prima media como el de ahorro individual, le garantizan a sus afiliados las pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes. El día de hoy vamos a estudiar en el régimen solidario de prima media con prestación definida la pensión de vejez. Bueno, entonces arranquemos en primer lugar por un concepto de lo que entendemos por régimen solidario de prima media con prestación definida, lo que entendemos por pensión de vejez, para hacer un análisis de la misma y terminar, como siempre, en nuestras sesiones con unas conclusiones que recojan las ideas más importantes justamente de la sesión. Entonces, iniciemos. Régimen solidario de prima media con prestación definida es aquel régimen administrado por la entidad pública Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, que recibe el nombre de prima media por cuanto la cotización que hace el afiliado ya se encuentra establecida en la ley y no hay lugar a cotizaciones voluntarias adicionales. Entonces es una prima o una cotización media, por cuanto, repetimos, ya está establecida, se encuentra establecida en la ley. Y prestación definida, por cuanto el monto de las pensiones y los requisitos para acceder a las pensiones también se encuentran ya establecidas, definidas en la norma. Este régimen solidario de prima media con prestación definida, decíamos en un comienzo, nos va a garantizar a los afiliados, si cumplimos con unos requisitos, acceder a la pensión de vejez, de invalidez y de sobrevivientes. El día de hoy vamos a estudiar la pensión de vejez. Concepto: por pensión de vejez vamos a entender una prestación económica mensual, vitalicia, que le va a reconocer la administradora de pensiones, en este caso Colpensiones, al afiliado que cumple con unos requisitos, decíamos, establecidos en la norma. Ahora bien, ¿cuál es el marco normativo de la pensión de vejez? Miren ustedes que la pensión de vejez del régimen de prima media lo vamos a encontrar en los artículos 33 a 37 de la Ley 100 de 1993. Esta ley fue modificada
por la ley 797 de 2003 en varios aspectos, entre ellos algunos atinentes al tema de la pensión de vejez. Por lo tanto, concluimos que el marco normativo de la pensión de vejez del régimen solidario de prima media con prestación definida lo vamos a encontrar en la ley 100 de 1993 y en la ley 797 de 2003. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir un afiliado o afiliada al régimen de prima media con prestación definida, régimen solidario? ¿Qué requisitos debe cumplir para tener acceso, para ser acreedor o acreedora a una pensión de vejez? Entonces miren ustedes que son dos requisitos. En primer lugar, la edad. Actualmente en Colombia, para acceder a la pensión de vejez, las mujeres deben cumplir 57 años de edad y los hombres 62 años de edad. En este punto es importante anotar que ha existido en Colombia un debate, básicamente enfocado en dos direcciones. En primer lugar, hay un sector que sostiene que vulnera el derecho a la igualdad que está establecido en el artículo 13 de la Constitución Nacional, el que exista una diferencia en las edades para acceder a la pensión de vejez respecto de las mujeres y de los hombres, mujeres 57, hombres 62 años. Hay un sector que considera que esa situación o esa diferencia es inconstitucional porque viola el derecho a la igualdad del artículo 13 constitucional. Existe otro debate, otro sector que sostiene que se viola la igualdad del artículo 13 constitucional, pero por otra vía, que es la siguiente. Si el hombre o los hombres se pensionan por vejez en el régimen de prima media a los 62 años y se les exige 1.300 semanas, si las mujeres se pensionan por vejez a los 57 años, por lo tanto, dice este sector, el número de semanas que se le debe exigir a las mujeres debe ser menor. Si a los hombres con 62 años se les exige 1.300 semanas, a las mujeres que se pensionan a los 57 años debe exigírseles menos de 1.300 semanas. Un poco una regla de tres, ¿no? Si por 62 años son 1.300 semanas, por 57 años, ¿cuáles serían las semanas que corresponden? Lo cierto es que la Corte Constitucional se pronunció al respecto en una sentencia en el año 1994. Esta es la sentencia C-410 de 1994, en donde la Corte, apoyándose en un estudio de carácter sociológico y económico de la época, concluyó que en ese momento en Colombia tenían mucho más acceso al mercado laboral los hombres que las mujeres. Y por lo tanto, la Corte Constitucional hace un análisis acerca de las implicaciones y de las facetas que tiene el derecho a la igualdad contemplado en el artículo 13 de la Constitución Nacional, y la Corte concluye que ese derecho a la igualdad constitucional tiene varias facetas, entre las cuales destaca igualdad ante la ley, es decir, que la ley debe aplicarse de manera igualitaria a los ciudadanos en Colombia, sin ningún tipo de discriminación, como una primera faceta. Una segunda faceta, muy en armonía con la primera, es la igualdad de trato por parte de las autoridades públicas, en el sentido que las autoridades públicas deben brindar sus servicios y deben brindar un trato acorde con la dignidad humana a todos los ciudadanos del país sin ningún tipo de discriminación. Y en tercer lugar, una faceta importante de ese derecho a la igualdad
es lo que se conoce como igualdad promocional. La igualdad promocional parte del hecho de que a pesar, en este caso en Colombia, a pesar de que vivimos en una democracia, pues en términos reales lamentablemente existen sectores de la población que se encuentran excluidos, que se encuentran marginados, que son sujetos de discriminación. Por lo tanto, la igualdad promocional, consciente de esa situación de la realidad social, promulga que las autoridades públicas deben establecer medidas en el momento de ejercer sus funciones, tendientes justamente a proteger a esos grupos poblacionales marginados, excluidos, discriminados, para efectos de contribuir a que se dé efectivamente una igualdad ante la ley, una igualdad en cuanto al trato de las autoridades públicas y demás. Que doctrinariamente también esto se conoce como discriminación positiva, ¿no? Es decir, repito, las autoridades públicas establecen unas medidas para proteger a grupos poblacionales marginados, excluidos o discriminados. Entonces, a partir de esa faceta de la igualdad promocional, la Corte Constitucional establece que es exequible, que es acorde con la Carta Política, el que exista esa diferencia de edades entre hombres y mujeres para acceder a la pensión de vejez. No obstante, el debate sigue abierto. Hay sectores que tratan de propiciar ciertas reformas legales tendientes a unificar esas edades de hombres y mujeres para acceder a la pensión de vejez. Entonces, el primer requisito para acceder a la pensión de vejez es la edad. El segundo requisito es el tiempo. Y en ese orden de ideas, actualmente en Colombia, para que los afiliados, sean hombres o mujeres, puedan acceder a hacerse acreedores a la pensión de vejez, se les exige un mínimo de cotización al sistema de pensiones de 1.300 semanas. Por semana se entiende el grupo o el conjunto de 7 días calendario. Así nos lo establece la norma. Y para el cálculo de estas semanas se tiene en cuenta las semanas que la persona o el afiliado haya cotizado al régimen solidario de prima media con prestación definida de Colpensiones y o al régimen de ahorro individual con solidaridad de los fondos privados, si es que hizo un traslado a ese régimen de ahorro individual y regresó nuevamente pues a Colpensiones para que sea Colpensiones la que le reconozca la pensión de vejez. Entonces en ese caso se tienen en cuenta las semanas que ese afiliado ha cotizado en ambos regímenes. Ahora bien, estos dos requisitos, tanto de edad como de tiempo de servicios, deben cumplirse de manera simultánea. ¿Qué quiere decir eso? Que existen casos en que los afiliados o afiliadas cumplen, por ejemplo, con el número de semanas cotizadas de 1.300 semanas, pero aún no cumplen con la edad. En ese caso deben esperar a cumplir la edad para ser beneficiarios, para ser acreedores a la pensión de vejez. No hay excepciones a esa regla. Existen dos pensiones, sin embargo, dos pensiones de carácter especial que varían un poquito las condiciones de la edad y de tiempo. Son dos pensiones especiales que han sido desarrolladas por el legislativo, desarrollando, ¿no?, o aplicando el principio constitucional de solidaridad de la seguridad social, principio que se encuentra en ese artículo 48 de la Constitución Nacional, en donde se establece la seguridad social como un servicio, como un derecho, y entre los principios que constitucionalmente se le asignan a la seguridad social está el de la solidaridad, por una parte. Por otra parte, pues recordemos que Colombia, con la Constitución de 1991, pasó de ser un Estado de derecho a un Estado social de derecho, es decir, a un Estado
que no solo protege los derechos individuales, sino también esos derechos económicos, sociales, culturales, etc. Entonces, en virtud de ese tipo de situaciones, el Congreso de la República desarrolló dos pensiones especiales que de alguna manera implican cierta excepción a esos requisitos de la edad y del tiempo mínimo de cotizaciones. Entonces vamos a mirar esas dos pensiones especiales. Miren, la primera es la pensión especial de vejez de personas disminuidas físicas, psíquicas o sensoriales. En este caso, si existe un afiliado al régimen solidario de prima media con prestación definida de Colpensiones que ha sido calificado como disminuido físico, psíquico o sensorial con el 50% de disminución, entonces este afiliado se le va a reconocer la pensión de vejez exigiéndole, no importa si es hombre o mujer, 55 años de edad. Entonces mire que si es mujer ya no se le van a exigir los 57 años de edad. Si es hombre ya no se le van a exigir los 62 años de edad. Únicamente 55 años de edad. Y en cuanto al tiempo, a las semanas cotizadas, no se le va a exigir 1.300 semanas, sino únicamente 1.000 semanas cotizadas. ¿Por qué razón? Decíamos, desarrollando el principio de solidaridad constitucional que le ha sido asignado a la seguridad social. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales? Cuando hablamos de disminución, hacemos referencia a una pérdida o anormalidad que ha sido congénita o que se le ha causado a ese afiliado al régimen de prima media con prestación definida a nivel físico, ¿no?, a nivel psíquico o a nivel sensorial. Miren ustedes que la invalidez, ¿no?, que es otro concepto que da lugar, si se cumplen unos requisitos, a la pensión de invalidez, la invalidez va a ser dictaminada en primera instancia por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, en segunda instancia por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, con base en el Manual Único de Calificación de Invalidez. Lo vamos a estudiar en una próxima sesión cuando hablemos de la pensión de invalidez. Pero el punto es que para que se califique a una persona como inválida, deben reunirse tres condiciones: disminución, que es lo que estamos hablando aquí, que puede ser física, psíquica o sensorial, pero además discapacidad, que es una limitación ya funcional, y minusvalía, que consiste en que la persona ya no puede valerse por sí misma, sino que requiere de la ayuda de otra u otras personas, ¿no? Entonces, hay un ejemplo que nos puede clarificar esos conceptos que hemos dado de disminución, de discapacidad y de minusvalía, ¿no?, que son esos tres conceptos, cuando se dan juntos, son los que van a generar la invalidez. La invalidez entendida como la incapacidad que tiene ya una persona para desarrollar una determinada labor, ¿no? Es un concepto más de carácter laboral, ¿no? Pero entonces hay un ejemplo que nos dan los doctrinantes y que es importante para aclarar esos tres conceptos de disminución, discapacidad y minusvalía, que juntos generan la invalidez. Y el ejemplo consiste en el siguiente. Miren, imaginen ustedes una persona que desafortunadamente nace sin sus piernas. Entonces ahí hay una disminución física. El hecho de que la persona nace sin piernas es una disminución física. Pero además allí se presenta también una discapacidad consistente en que la persona tiene una limitación funcional en el sentido que no puede trasladarse. No puede trasladarse, ¿sí? Entonces, miren que hay una disminución física porque hay una pérdida de sus piernas. Hay una discapacidad porque hay una limitación funcional que le impide trasladarse, le impide la locomoción. Pero también puede haber una minusvalía si la persona, para desarrollar una determinada labor,
pues no puede hacerlo por sí sola, sino que requiere de la ayuda, decíamos, de otra u otras personas. Entonces, miren, en ese caso se combinan esas tres situaciones o conceptos: disminución, discapacidad y minusvalía. Entonces, en un contexto de una persona que sufre por una enfermedad o sufre un accidente, por ejemplo, ha estado cotizando al sistema de pensiones y sufre, repetimos, un accidente o una enfermedad, bien sea de origen común o de origen profesional, y la Junta Regional o la Junta Nacional, al calificarlo, lo hace con un 50% más de invalidez, porque se dan esos tres factores, la persona va a ser pensionada por invalidez. Bueno, en el caso que estamos estudiando, que es la pensión especial de vejez de disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales, de esos tres conceptos de disminución, que es la pérdida física, psíquica o sensorial, de discapacidad, que es la limitación funcional, y de minusvalía, que es no poderse valer por sí mismo, de esos tres conceptos solo se da el primero, es decir, la disminución. Es decir, hay una pérdida funcional, física o psíquica que no implica discapacidad, es decir, una limitación funcional, y que no implica una minusvalía, es decir, que la persona deba valerse, pero con el apoyo de otras, ¿no? Simplemente de esos tres conceptos se da la primera, la disminución, ¿ya? Entonces, en esos casos, para estos afiliados que sufren una disminución, entonces el régimen solidario de prima media con prestación definida les reconoce una pensión especial de vejez cuando únicamente cumpliendo 55 años de edad, sean hombres o mujeres, y 1000 semanas de cotización, ¿sí? Entonces ahí tenemos esa primera pensión especial de vejez para disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales, ¿no? Pongamos un ejemplo, ¿no? Entonces resulta que quizá hay una persona que tiene algún tipo de problema auditivo, entonces tiene una disminución, una pérdida auditiva, pero cuando la Junta Regional o la Junta Nacional de Calificación de Invalidez lo examina y lo califica, de acuerdo al Manual Único de Calificación de Invalidez, que es un manual que tiene unos parámetros y unos criterios médicos, determina la Junta que hay una disminución, pero que esa disminución no implica una discapacidad, es decir, una limitación funcional, ni implica una minusvalía, es decir, que la persona tenga que valerse a través de la ayuda de otra u otras personas, ¿no? Simplemente se trata de una disminución. Pero si las juntas determinan que esa disminución es del 50%, ¿sí?, sin que se dé discapacidad ni minusvalía, repito, esto ya tiene que ver con el Manual Único de Calificación de Invalidez, es decir, con parámetros técnicos, médicos, ¿no? Si se califica a esa persona en esos términos, entonces será acreedora. Si tiene 55 años de edad o más y tiene 1000 semanas cotizadas al régimen solidario de prima media con prestación definida, pues tendrá derecho a la pensión especial de vejez. Bueno, la segunda pensión especial, y que se da, decíamos, en desarrollo del principio constitucional de solidaridad de la seguridad social, es la pensión especial de vejez para madre o padre desempleado con un hijo o hija inválido, ¿sí? La norma inicialmente concebía esta pensión especial de vejez para la madre desempleada de hijo inválido, pero la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-989 de 2006, amplió también para el padre. Entonces, ¿qué nos dice esta pensión especial de vejez? Nos dice que el padre o madre desempleado de hijo o hija inválidos puede pensionarse por vejez a cualquier edad, siempre y cuando tenga el mínimo de semanas cotizadas, que hoy en Colombia son 1300 semanas cotizadas. Entonces, un afiliado al régimen de prima media con prestación definida solidario de Colpensiones, que ya tenga las 1300 semanas cotizadas, si está desempleado
y tiene a su cargo un hijo o una hija que sean inválidos, entonces esa persona, sin importar la edad, va a pensionarse por vejez. Ahora bien, esta pensión especial de vejez se va a suspender, ¿no? Es decir, ya se le va a dejar, Colpensiones le va a dejar de pagar la pensión especial de vejez al afiliado cuando se presenten tres situaciones. Miren, primero, que el hijo o hija inválido supera la invalidez, ¿no? Deja de ser inválido. Primera situación. Segunda situación, cuando ese hijo o hija inválido deja de depender de ese padre o madre pensionado de manera especial por vejez, deja de depender del padre o madre. Y tercera situación, cuando ese padre o madre desempleado se reincorpora a la fuerza laboral. Si se reincorpora a la fuerza laboral, entonces pierde o se le suspende por parte de Colpensiones el pago de la pensión especial de vejez. Aquí hay una controversia que consiste en que estamos hablando de hijo o de hija inválidos, pero la norma no nos establece un porcentaje de invalidez, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se debe acreditar es que bien sea la EPS o bien sea la Junta Regional o la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, califique como inválido a ese hijo o a esa hija sin importar el porcentaje. Sin importar el porcentaje. Bueno, entonces miren ustedes que hemos dicho que la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida tiene dos requisitos: la edad, mujeres 57 años, hombres 62 años, y el tiempo, en el sentido de que se debe acreditar una cotización de mínimo 1.300 semanas cotizadas, entendiendo por cada semana un conjunto de 7 días calendario. Como excepción a la regla y como desarrollo del principio constitucional de solidaridad atribuido a la seguridad social en el artículo 48 de la Constitución Nacional, encontramos la pensión especial de vejez para disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales, a quienes solo se les exige 55 años de edad, sin importar si son hombres y mujeres, y 1.000 semanas cotizadas al sistema de pensiones. Y la pensión especial de vejez para madre o padre desempleados que tienen un hijo o una hija inválidos. Ahora bien, vamos a analizar dos temas adicionales de la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida. En primer lugar, el tema de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona, cuando un afiliado a Colpensiones cumple la edad para pensionarse, mujeres 57 años, hombres 62 años, pero no tienen las 1.300 semanas cotizadas, y decíamos que para pensionarse deben concurrir esos dos requisitos de edad y de tiempo, esa persona tiene dos posibilidades. Primera posibilidad, seguir cotizando al sistema de pensiones hasta cumplir las 1.300 semanas. Ya tiene la edad, le faltan las semanas. Primera posibilidad, seguir cotizando al sistema de pensiones hasta cumplir las 1.300 semanas y pensionarse. Segunda posibilidad, manifestar a Colpensiones que ya no puede seguir cotizando, ¿sí? Porque ya no está en el mercado laboral, porque le falta mucho para llegar a las 1.300 semanas, y dado que ya ha cumplido una edad para pensionarse, desde el punto de vista práctico es difícil acceder a completar, seguir cotizando y completar las 1.300 semanas. Entonces la segunda posibilidad es manifestarle a Colpensiones esa situación, y en ese caso Colpensiones le va a reconocer algo que se llama indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. En la medida en que el régimen de Colpensiones es el régimen de prima media con prestación definida, pues miren ustedes que la cotización que hace el afiliado hace las veces de una prima de seguro. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente, si no se cumplen los requisitos, Colpensiones no le va a reintegrar a la persona todo lo que tiene ahorrado, todo lo que ha cotizado, en este caso en Colpensiones, sino únicamente una parte a modo de indemnización.
que en este caso se llama indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. En una próxima sesión vamos a estudiar cómo liquidamos la indemnización sustitutiva y cómo liquidamos la pensión de vejez. Rematamos con unas reglas varias de la pensión de vejez que debemos tener en cuenta. Miren, son reglas muy importantes. Primero, la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida de Colpensiones no puede ser inferior a un salario mínimo mensual legal vigente ni superior a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es decir, quien se pensiona por vejez en Colpensiones jamás recibirá mes a mes como mesada pensional de la pensión de vejez, nunca va a recibir menos de un salario mínimo, pero asimismo tampoco nunca va a recibir más de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Segundo, la mesada pensional, lo que recibe ese pensionado por vejez mes a mes, se va a reajustar cada año. Se va a reajustar cada año de conformidad con el índice de precios al consumidor que certifique el DANE. Y en tratándose de pensiones de un salario mínimo mensual legal vigente, el incremento anual se va a dar según más le favorezca al pensionado del salario mínimo, según más le favorezca incremento de IPC que certifique el DANE o el incremento que se dé en Colombia del salario mínimo mensual legal vigente para la siguiente anualidad. En tercer lugar, la petición de vejez la reconoce Colpensiones a solicitud del interesado, que puede ser el afiliado, o si ese afiliado es empleado, también la puede solicitar el empleador, entre otras cosas, porque recordemos el derecho laboral individual, una de las causales de terminación del contrato es el reconocimiento y pago al trabajador de una pensión, en este caso de la pensión de vejez. En cuarto lugar, efectuado el reconocimiento por parte de Colpensiones de la pensión de vejez, debe darse por parte del afiliado la desafiliación del sistema de pensiones para poder comenzar a disfrutar de su mesada pensional. En quinto lugar, en este caso Colpensiones va a reconocer un retroactivo, ¿no? Es decir, cuando Colpensiones reconoce la pensión de vejez, lo hace desde el momento en que el afiliado cumple con los requisitos tanto de edad como de semanas cotizadas, desde que cumple ambos requisitos o desde la última cotización que hizo al sistema pensional, ¿no? Colpensiones le va a reconocer un retroactivo. Por último, y es una pregunta importante que hacen muchas personas, miren ustedes que el derecho a la pensión no prescribe. El derecho a la pensión no prescribe, pero sí prescriben las mesadas pensionales, ¿sí? Entonces, si una persona reclama su pensión de vejez años después de haber cumplido los requisitos efectivamente para pensionarse por vejez, esa reclamación no le prescribe, la puede hacer en cualquier tiempo. Pero en cuanto a las mesadas pensionales, en este caso el retroactivo, solo se le va a reconocer los 3 años anteriores al momento o a la fecha en que ese afiliado hace la solicitud para pensionarse por vejez. No obstante, aquí recordemos el derecho procesal laboral, ya hablando de un proceso jurídico, recordemos que en laboral la prescripción no puede ser declarada de oficio por el juez laboral, sino que tiene que ser alegada por la parte demandada, en este caso por Colpensiones, ¿no? Si Colpensiones alega la prescripción, le van a reconocer al afiliado los 3 años anteriores de mesadas pensionales anteriores a la solicitud del reconocimiento de la pensión de vejez, pero si en este caso Colpensiones no alega la prescripción, le van a reconocer todo el retroactivo desde la fecha en que el afiliado cumplió con los requisitos para pensionarse por vejez o desde la fecha en que hizo su última cotización al sistema pensional. Bueno, como siempre la sesión la vamos a terminar con unas conclusiones, con unas ideas que consideramos más importantes de la sesión del día de hoy. Entonces, en primer lugar, la seguridad social es un servicio y un derecho consagrado en el artículo 48 de la Constitución Nacional.
Segundo, la seguridad social está integrada por el sistema de pensiones, de salud y de riesgos laborales, así como de los servicios sociales complementarios. En tercer lugar, en lo que tiene que ver con el sistema de pensiones, en Colombia está administrado por dos regímenes: régimen solidario de prima media con prestación definida de Colpensiones y régimen de ahorro individual con solidaridad de los fondos privados. En cuarto lugar, ambos regímenes pensionales reconocen a los afiliados y cumplen con los requisitos la pensión de vejez, de invalidez y de sobrevivientes. En quinto lugar, en tratándose del régimen de prima media con prestación definida de Colpensiones y en lo atinente a la pensión de vejez, decíamos que por pensión de vejez entendemos una prestación mensual que se le va a reconocer por Colpensiones al afiliado que cumple unos requisitos. Los requisitos son, en cuanto a edad, mujeres 57 años, hombres 62 años, y en cuanto a tiempo, 1.300 semanas de cotización. Existen dos excepciones a la regla, que son pensiones especiales de vejez, que se conceden por el legislador en desarrollo del principio constitucional de solidaridad de la seguridad social, y que consisten en la pensión especial de vejez para disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales, que solo deben acreditar 55 años de edad, no importa si son hombres o mujeres, y 1.000 semanas cotizadas. Y la pensión especial de vejez para padre o madre desempleado de un hijo inválido, a quien desde que tenga 1.300 semanas cotizadas se le va a conceder la pensión de vejez a cualquier edad. Por último, tenemos que decir que la pensión de vejez, en virtud de ese principio de solidaridad de la seguridad social constitucional, en virtud del Estado social y democrático de derecho que consagró la Constitución de 1991 para el caso colombiano, pues miren ustedes que la pensión de vejez juega un papel importantísimo en la protección del derecho a la vida, del derecho al mínimo vital, a la dignidad humana de las personas que cumplen con los requisitos para pensionarse por vejez, ¿sí? Por lo tanto, pues la pensión de vejez es un instituto muy importante de la seguridad social en Colombia que debe ser, dijéramos, protegido por parte de la ciudadanía como una conquista, lo hemos dicho en nuestras sesiones, no solo de la sociedad, sino incluso de la misma humanidad. Bueno, muchísimas gracias como siempre, por su atención, desearles lo mejor y nos vemos en una próxima oportunidad, en una próxima sesión. Muchísimas gracias.